Saludos, el día de hoy voy a hablar acerca de dos temas fundamentales dentro de las ciencias naturales, teorías del origen del universo y las teorías del origen de la vida. Dentro de las teorías del origen del universo tenemos la teoría de Big Bang, la teoría pulsante u oscilante, la teoría estacionaria y la teoría inflacionaria. Por naturaleza, el hombre es curioso, por lo tanto, esto ha orillado a él a investigar varios aspectos del origen del universo. En la actualidad encontramos diversas teorías o hipótesis escritas que dan explicaciones ya sean religiosas o a su vez fantásticas y científicas que están con fundamento. La teoría de Big Bang. Esta teoría tiene mayor aceptación por parte del mundo, ya que está fundamentada científicamente y fue propuesta por el físico ruso Alexander Friedman y el astrónomo belga Georges Lemaitre. Se conoce también como la teoría de la gran explosión, y según esta, el universo se forma aproximadamente 14 mil millones de años, cuando toda la materia estaba en un solo lugar del espacio. En un momento determinado, las altas presiones y temperaturas provocaron una explosión que hizo que la materia y la energía se proyectaran en todas las direcciones. Después la materia se reagrupa y crea las primeras galaxias y las estrellas. En la última etapa se origina el sistema solar. Primero se forma el Sol y millones de años después se forman lo que son los planetas. Entre ellos se encuentra la Tierra. La teoría abarca 5 etapas. La primera etapa nos dice que la materia y la energía se encontraban en un solo punto. La segunda etapa está la alta presión y la elevada temperatura que provoca un estallido que proyecta la materia y la energía en diferentes direcciones. En la tercera etapa se originaron los primeros átomos. En la cuarta se forma la Vía Láctea y las demás galaxias. Y por último, en la última tenemos el Sol y los planetas que se condensan a partir de una nube de gas y polvo. En esta teoría se entiende que el universo es continuo y a base del espacio y del tiempo. Y se explica el origen partiendo de la base que toda la energía estaba concentrada en un punto microscópico más pequeño, incluso más que un átomo. En un momento dado, el punto colapsa y libera toda la energía que estaba contenida en su interior, dando así origen al universo tal y como se conoce en la actualidad. Desde entonces ha estado expandiéndose de manera progresiva por la fuerza de la gravedad. La teoría pulsante u oscilante, conocida también como gran rebote, esta fue propuesta por el físico norteamericano Richard Tolman, mismo que establece que la galaxia dejan de alejarse cuando se termine el impulso inicial de la gran explosión. Luego se atraen por la acción de una propia fuerza de gravedad, lo que causará una contracción del universo. Entonces las galaxias formarán una sola masa de alta densidad que nuevamente explotará e iniciará una fase, en este caso, de explosión, expansión y concentración. La teoría estacionaria. El cosmólogo inglés Edward Arthur afirma que el universo no tiene inicio ni final, porque la materia siempre ha existido. Además, se destruyen algunas partes del universo que se reconstruyen otras. Por lo tanto, el estado general del cosmos permanece estacionario. Una de las teorías del universo más llamativas que podemos encontrar es esta, debido a que sostiene que el universo es una entidad perfecta y que a pesar de estar en expansión, está en perfección, es decir, que está entendida como una porción de la densidad constante. No varía gracias a la creación constante de la materia, aproximadamente un portón por cada kilómetro cúbico que el universo crece.
De este modo, la visión del cosmos por parte de un observador externo sería estacionaria o constante, ya que el universo siempre tendrá el mismo valor de una relación de densidad-espacio en relación al tiempo. La teoría inflacionaria. Otra de las tareas que explica el origen del universo es esta, ya que se basa en el mismo principio que establece la teoría de Big Bang, aunque se centra más en encontrar una solución al problema del horizonte. Es lo que se conoce en el ámbito astronómico como el problema planteado por la distribución de la materia homogénea en el universo. La teoría fue propuesta por el cosmólogo americano Alan Guth, y la inflación nos dice que es un proceso que está integrada como parte del modelo cosmológico estándar del Big Bang, y la partícula elemental hipotética que sería la responsable de la inflación es denominada inflatón. La inflación plantea un periodo de expansión exponencial del universo durante los primeros instantes de la existencia. Es importante aquí tener en cuenta que la expansión sería exponencial, porque la distancia entre dos observadores físicos se incrementaría de forma exponencial debido a la métrica de la expansión del universo. Es decir, que las condiciones físicas desde un momento al siguiente serían constantes, lo que llevara a altos niveles de simetría. Las teorías del origen de la vida. Dentro de las teorías tenemos la creacionista, la espontánea, la evolución química y la panspermia. ¿Pero qué es la vida? Sería difícil encontrar una definición exacta para lo que conocemos como vida. Podemos considerar a esta como el estado en que algunos seres utilizan energía para adaptarse a diversos cambios en su medio, ya sea interno como externo. Estos cambios permiten que los seres se desarrollen y cumplan un ciclo. Propiedades de los seres vivos y su importancia para el mantenimiento de la vida en el planeta. Las propiedades que muestran los seres vivos pueden ser la organización, el metabolismo, homeostasis, la irritabilidad, movimiento, desarrollo, reproducción y la adaptación. Existen varias hipótesis de cómo se genera lo que es la vida en nuestro planeta, y a continuación abordaremos algunas de ellas. Una de las teorías más planteadas es el creacionismo, donde se propone que todos los seres provienen de un ser divino. Esta teoría no se puede probar a través del método científico. Se basa en la interpretación literal de lo que es la Biblia, es su instrumento. En concreto, enfoca el libro de Génesis, en el cual afirma que la vida aparece en la tierra como un acto creacionista mediante Dios. Dios es la creación divina para ellos. Se conoce como teoría por explicaciones que tienen tipo místico y religioso. Generalmente quienes adhieren este tipo de teorías rechazan cualquier otra explicación respecto a la vida, no importa que esté fundamentado científicamente, ya que ellos están enfocados en el creacionismo. Se guían en un texto sagrado, como ya lo dije, es la Biblia. Usualmente expresan de manera hermética los eventos que ocurrieron a diario. Por esta razón, los creacionistas pueden también creer en profetas y profecías, y pueden ser más o menos receptivos a las teorías de la conspiración. La generación espontánea. La generación espontánea es obsoleta del origen de la vida, que sostiene ciertas formas de la vida, ya sea animal y vegetal. Surgirá de manera espontánea a partir de materia orgánica e inorgánica, o de la combinación de las dos. Nunca se obtuvo por método científico, pero se llegó a la conclusión por evidencia visual, es decir, por la observación. Se trata de una creencia profundamente arraigada desde la antigüedad, ya que fue descrita por Aristóteles y sustentada por René Descartes e Isaac Newton.
Esta teoría tiene dos versiones, la versión idealista y la versión materialista. La idealista también es conocida como vitalista y afirma que es necesario un impulso vital o espiritual para la formación de los organismos. La materialista, que afirma que los organismos pueden surgir sin necesidad de ningún tipo de impulso, siendo la generación espontánea una propiedad de la materia. En la generación espontánea también tenemos a Francisco Redi, que realiza un experimento con el objetivo de refutar la teoría de la generación espontánea. Para ello, él coloca carne de pez y de res en recipientes distintas y una de ellas destapada totalmente y la otra con una tela y la otra se la deja vacía, sin tapar. Según la teoría de la generación, las larvas aparecen de forma repentina, pero Reddy demuestra que las larvas solo aparecían en la carne sin tapar, ya que en el resto las moscas no podían depositar los huevos. Es decir, que las moscas se acercaron solamente al frasco que estaba sin tapar y ahí depositaron sus huevos y fue lo que produció lo que es la vida. Posteriormente, Pauster y los matraces de cuello de cisne nos dice, este es uno de los científicos más reconocidos a nivel mundial, ya que ha realizado el experimento que refuta lo que es la teoría de la generación espontánea. Además, logra grandes avances en el campo de la microbiología y la química. Es el creador de la técnica de pasteurización y relaciona por primera vez los microorganismos con las enfermedades infecciosas y contribuye al desarrollo de la vacuna como método de prevención de enfermedades. Con este experimento queda en evidencia que los organismos macroscópicos no podían surgir por generación espontánea. Pese a ello, aún se creía que la generación espontánea de los microorganismos, según las creencias de la época, simplemente poniendo sustancias en descomposición en un lugar cálido, los microorganismos aparecían en el caldo de cultivo. La controversia duró hasta 1864, cuando Pauster presenta su experimento en el cual demuestra que los organismos están presentes en el aire y no se generan de forma espontánea. Utiliza matraces de cuello de cisne, matraces modificados para conseguir que pasara el oxígeno, solo indispensable para la vida, pero se impedía que las bacterias pasaran ya que quedaban atrapadas en el cuello del matraz. Pasteur demuestra que si hervía el líquido de los matraces y no se manipulaba el cuello, no aparecía ningún organismo. Sin embargo, si se giraba el matraz y se rompía el cuello del mismo, aparecían los microorganismos en el caldo, pero no porque se generara espontáneamente, sino porque en ellos se encontraba el aire y podían ingresar fácilmente. Después del experimento queda claro para toda la comunidad científica que los organismos no aparecían de la nada o de forma repentina, y la teoría queda totalmente refutada. Teoría de la evolución química. Dentro de la teoría de la evolución química está lo que es Oparin. ¿Y quién es Oparin? Este es un biólogo ruso que realiza grandes avances en el campo del origen de la vida. Fue un gran estudioso de la teoría de la evolución de Darwin. Tras los experimentos de Pasteur ya quedó claro que la vida no aparecía de la nada o de forma espontánea, pero seguía sin existir una teoría específica y clara que diera el origen a la vida. Fue así cuando Oparin y Haldane se juntan y de forma proponen un marco teórico en el que la vida tuvo que desarrollarse en la Tierra, gracias al cual ya podían realizar experimentos. Tanto Oparin como Haldane proponen la idea de que para conocer cómo se origina la vida en la Tierra, debían plantearse las condiciones que existían en la Tierra de ese momento, es decir, hace aproximadamente 35.000 millones de años. Estas condiciones eran totalmente diferentes a las que conocemos actualmente, ya que existía una atmósfera reductora sin oxígeno libre y con muy poco oxígeno.
altas temperaturas y grandes cantidades de descargas eléctricas. Estos eran en forma de rayos, como se los conoce hoy. Haldane fue el primero de hablar de un caldo primordial, haciendo referencia al océano que cubría gran parte de la Tierra en aquella época. En ese caldo aparecía una enorme cantidad de moléculas orgánicas formadas a partir de moléculas inorgánicas, simplemente de la energía que se era liberada sobre la Tierra. Del mismo modo, Oparin propone que las altas temperaturas junto a la radiación ultravioleta y las descargas eléctricas ocurrían en la atmósfera debido a las tormentas provocaron una reacción química de los compuestos inorgánicos que daría lugar a los compuestos orgánicos. Esto es lo que conocemos como evolución química. La teoría de la evolución química y celular mantiene que la vida surge a partir de la materia inerte, en condiciones de la Tierra muy distintas a las actuales. Supone que el océano primitivo surgieron moléculas imprescindibles para la vida por evolución química. A continuación se da prebiótica en la que se formaron polímeros y estas moléculas son capacidad de replicación. Por último, estas moléculas se organizan en entidades separadas por medio de membranas protocélulas conocidas y siguieron evolucionando. A esta evolución se la conoce como la evolución biológica. Finalmente tenemos lo que es la hipótesis de la panspermia. Esta hace énfasis en la vida, que la vida tiene un origen extraterrestre, y nos dice que los elementos básicos para el origen de la vida pudieron distribuirse por todo el universo y llegar a la Tierra incrustados en una lluvia de meteoritos después de salir disparados del espacio desde otros planetas por el impulso de eventos colosales como gigantescas erupciones volcánicas o del choque de un asteroide. Esta controvertida hipótesis plantea numerosas dudas a los más escépticos, pero algunos científicos lo abrazan por fe. Es así que cualquier hipótesis puede ser adoptada o creída por cualquier persona, pero la más acertada es la de Oparin. Gracias.